Continuamos entonces con lo que tiene que ver con el reproche a la iglesia de Éfeso. Llegamos hasta ahí, de ahí vamos a partir hoy. El reproche que el Señor tiene para hacerle a la iglesia de Éfeso es que la iglesia abandonó el primer amor. Y le dice particularmente el Señor que tiene algo contra ella. La palabra que usa en el griego es la palabra katá, cuando habla de algo en contra, que tiene que ver con lo que es una oposición intensa de parte de Dios. Es decir, no es que Dios está cómodo con la situación o que simplemente se opone, sino que Dios está haciendo una oposición intensa, una oposición férrea hacia la actitud de la iglesia que está abandonando su primer amor. La palabra primer es principal, es la palabra influyente, ¿sí? Traducida, y tiene que ver con que la iglesia ha dejado de amar a Cristo, ha dejado de amar al Señor. Eso es lo que se le está recriminando a la iglesia de Éfeso. Se presentan dos posiciones espirituales. Por un lado se nos dice que o estás en el primer amor o estás como caído. Entonces no hay una tercera posición espiritual. Cuando yo era más joven, los hermanos decían, cuando yo estaba en el primer amor, como si fuera que el primer amor es un estado del recién convertido y que después uno es como que va encontrando su estatus o su nivel espiritual. Y esto es un error. O se está en el primer amor o se está caído. No hay una posición intermedia. El Señor nos impulsa, el Señor nos empuja, el Señor nos convoca a que nos mantengamos todo el tiempo de nuestra vida espiritual en el primer amor. Y si nosotros dejamos de estar en ese primer amor, el Señor empieza a hacer oposición espiritualmente a nuestra vida para que nosotros retomemos el camino que hemos dejado. Por eso el Señor le presenta una solución a la iglesia. ¿Cuál es la solución que le presenta a la iglesia? Que recuerde, que use sus recuerdos, ¿sí?, para pensar y para repasar qué fue lo que pasó. A veces nosotros decimos, yo no sé lo que fue lo que me pasó, no sé cuál fue lo que determinó que yo esté así. Y esto es una mentira en realidad, porque cada uno de nosotros sabe dónde fue que empezó a dejar las cosas, dónde fue que empezó a dejar de sentir esa pasión, ese fuego por las cosas del Señor. Generalmente no queremos saberlo porque generalmente culpamos a otros por nuestra situación espiritual. Pero el Señor le pide a la iglesia que la iglesia se examine y que recuerde dónde fue, que busque dónde fue, que repase en la vida dónde fue que empezó a mermar este sentido tan especial que tiene que ver con el primer amor, que nunca la iglesia debió haber abandonado. Fíjense que la palabra que usa para caído es la palabra que tiene que ver con ser sacado del curso. De alguna manera el enemigo logró sacarnos del curso. Veníamos bien, veníamos en buena dirección, pero de alguna manera el enemigo logró sacarnos del curso, hacernos fallar, volvernos ineficientes y perdernos del camino que teníamos que seguir. Evidentemente aquí hay una gran responsabilidad de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por mantenernos en una comunión íntima con el Señor y por vivir en el primer amor. Recuerden que no hay un tercer estado. O estamos en el primer amor o estamos caídos. No hay una tercera posición delante de la presencia del Señor. Le dice el Señor, arrepiéntete. Es decir, reconsidera las cosas. Pensá en las cosas. Cambia de manera de pensar. Evidentemente hubo algo en cuanto a el pensamiento de la iglesia que lo llevó a ir alejándose de la presencia del Señor, que lo llevó a ir alejándose de las cosas del Señor. Fíjense en que cuando el Señor le habla de dejar el primer amor, la palabra que usa le dice consentir.
Es decir, en algún momento consentiste vos, permitiste que esta situación te dominara, te dejaste arrastrar por esta situación, te dejaste llevar por esta situación y te saliste del curso en el que venías. Todas las palabras que usa en el original marcan una gran responsabilidad nuestra en lo que es nuestro estado espiritual. No marcan responsabilidad de terceros, ni responsabilidad de los hermanos, ni de la familia, ni del entorno, ni de la iglesia, ni de los pastores. La responsabilidad de permanecer en el primer amor es nuestra. Es un compromiso espiritual que nosotros tenemos con el Señor. Por eso dice, reconsidera, cambia tu manera de pensar, porque si no, vendré pronto. La palabra es, vendré sin demora, súbitamente, vendré por sorpresa y voy a quitar el candelero de su lugar, voy a remover el candelero de su lugar. El candelero representa el testimonio de la iglesia, en este caso, el mensaje que la iglesia está dando hacia el mundo. La iglesia como candelero ilumina, la iglesia como candelero tiene un mensaje que transmitir, la iglesia como candelero tiene un mensaje que tiene que hacer que la gente pueda ver y que pueda conocer, ¿no es cierto? Ahora el Señor le dice, yo voy a quitar el candelero, voy a quitar el testimonio. Es muy triste ver que aparentemente la iglesia de Éfeso no pudo revertir esta caída espiritual, no pudo revertir este declive espiritual, porque años más tarde desaparece. Hoy no queda testimonio cristiano en la zona de Éfeso. Hoy la zona de Éfeso está tomada totalmente por los musulmanes. Hace unos años atrás hubo una gran psicosis entre los predicadores, que todos hablaban de la ventana 1040, ¿sí? Y decían que el Señor no iba a venir porque en la ventana 1040 no se había predicado el Evangelio. Muchachos, la ventana 1040 representa más o menos el lugar en donde estaba la iglesia de Éfeso. Ahí ya se predicó el Evangelio. Lo que pasa es que la iglesia fue advertida de que tenía que reencauzarse, de que tenía que volver a la condición espiritual del principio, escuchó y no obedeció. Y el declive fue total, a punto tal de que Dios retira el candelero. Y hoy no tenemos testimonio cristiano en esa zona. Hoy no hay iglesia cristiana, hoy es un lugar totalmente tomado por los musulmanes, y los musulmanes saben que son fanáticos, y entre el fanatismo que tienen, el objetivo principal es destruir al cristianismo. Por eso es alarmante el crecimiento del movimiento musulmán en el mundo, ¿sí? Porque los musulmanes tienen como objetivo principal destruir al cristianismo. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios llama la atención, cuando Dios marca una dirección, cuando Dios dice reconsidera, piensa, esto no está bien, nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que corregir inmediatamente el curso, porque de otra manera vamos a terminar perdiéndolo todo como lo perdió la iglesia de Éfeso, que era una iglesia productiva, era una iglesia bendecida, era una iglesia de fuego, de pasión, y terminó desapareciendo. No desapareció por culpa de las pruebas, porque fíjense que le habla de que soportó las pruebas, de que tuvo paciencia, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, fue tan grande la prueba que la persona no pudo resistir y se alejó. No fue la prueba, no es la prueba la que lo aleja. Lo que lo aleja en realidad es el hecho de que entrega, como quien dice las banderas, la persona deja de sentir ese fuego, deja de sentir esa pasión por las cosas del Señor, deja de sentir esa emoción por las cosas de Dios, y se va apagando. Y si no revierte eso, se termina apagando por completo. Así como le pasó a la iglesia de Éfeso, le pasa muchas veces a muchos cristianos en este tiempo, ¿no? Por eso hay que reconsiderar. Fíjense que
el Señor le habla acerca de los nicolaítas. Los nicolaítas son una versión griega de lo que era la doctrina de Balaán. Balaán, la historia de Balaán nosotros la tenemos en Números, capítulos 22, 23 y 24. Después ustedes pueden, si quieren, repasarla en casa, ¿no es cierto? Balaán era traducido destructor del pueblo, un profeta caído que por dinero fue capaz de hacer cualquier cosa. Tal es así que le dio al enemigo la clave para derrotar al pueblo del Señor. ¿Y cuál fue la clave? La clave fue involucrarlos en inmoralidad sexual. Les dijo, mezclalos con mujeres comunes, el pueblo se va a debilitar y lo vas a poder vencer fácilmente. Y todo eso lo hizo por dinero. Los nicolaítas tenían el mismo problema. No querían ser diferentes al resto de la gente que vivía en el imperio. Por eso eran muy peligrosos para la iglesia. Si ellos hubieran triunfado, la iglesia hubiera desaparecido mucho antes. ¿Sí? Lamentablemente tenemos que decir que la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaítas, hoy está más presente que nunca en este tiempo de la iglesia. Es un tiempo de inmoralidad sexual como nunca antes. Es un tiempo en donde el dinero está dominando la doctrina, está dominando la fe. Nos estamos enfrentando a problemas realmente muy serios, ¿no es cierto? A problemas realmente muy graves que están viniendo propiamente desde el liderazgo de la iglesia, lo que hace más difícil la cosa, ¿no? Y esto no tiene chance de ser revertido. Lo único que podemos hacer en este caso nosotros es tratar de mantenernos dentro de la palabra, no movernos de la palabra, y en lo que de nosotros dependa poder alertar a otros acerca de todas estas doctrinas que se están levantando. Argentina tiene dos grandes problemas. Un problema es el ocultismo y el otro gran problema es la idolatría. Y esos dos problemas están afectando a la iglesia de hoy en día. La iglesia evangélica se está volviendo idólatra. No tiene santos, no tiene imágenes, pero va detrás de los hombres, sin analizar si lo que están predicando esos hombres es correcto o no es correcto. ¿Qué tipo de doctrina esas personas están enseñando? Entonces, cuidado con esto, porque la doctrina de los nicolaítas no tuvo éxito total en el tiempo de Efeso, pero está teniendo mucho éxito, lamentablemente para nosotros, en este tiempo. Y Nicolás no era un hombre que había venido desde afuera. Según creen los historiadores, Nicolás era uno de los 7 diáconos que había sido elegido en el tiempo de los apóstoles, cuando los apóstoles se dieron cuenta que el trabajo social era mucho. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6 de los Hechos, versículo 5, ahí había sido elegido un grupo de gente para que atendiera las mesas, para que comenzaran el servicio, la diaconía, lo que era el servicio y a las mesas, y que los apóstoles pudieran dedicarse a lo que era la predicación del evangelio sin tener que verse sobrecargados. Muchos de esos diáconos, cuando comenzaron, fueron creciendo. Otros fueron siempre diáconos, pero algunos fueron creciendo, se transformaron en evangelistas como Felipe, en grandes maestros de la palabra como Esteban, y en el caso de Nicolás, en un pastor prácticamente que va a llevar su doctrina a la iglesia y que va a traer una confusión bastante grande. Dos pecados tremendos que destruyen a la iglesia hasta dejarla totalmente inexistente e inactiva. Lo que tiene que ver con el libertinaje, lo que tiene que ver con la laxivia y lo que tiene que ver con la inmoralidad. Alguno me preguntará qué es la laxivia. La lascivia es la obsesión por lo que tiene que ver con la sexualidad. Y fíjense que lamentablemente estamos viendo muchos siervos de Dios involucrados en este tipo de cosas, en todo el mundo, lo que está trayendo un gran dolor a la iglesia del Señor, y me imagino que un gran dolor al corazón de Dios, ¿no es cierto? Dios nos guarde,
No podemos hacer mucho por los demás, pero sí podemos hacer mucho por nosotros al tratar de mantenernos dentro de lo que marca la palabra del Señor. Hoy la iglesia se sale de la palabra. Hoy la iglesia dice, bueno, la Biblia dice esto, pero si nosotros miramos eso, me dijo alguien hace poco, no podría ser nadie pastor. Y yo le dije, a lo mejor Dios está buscando que sean menos pastores y más cristianos. ¿Para qué tanta obsesión por el pastorado? Si el pastorado no te va a salvar. Si no reúne las condiciones para ser ministro, no tiene que ser ministro. Y punto. Y no es algo arbitrario, ni sectario, ni discriminatorio. Las condiciones no las escribimos nosotros. Las condiciones están escritas en la palabra del Señor. No sé si soy claro con todo esto, ¿no? Todo esto está afectando mucho a la iglesia. Y fíjense que la doctrina de los nicolaitas fue tan nociva que afectó a 3 iglesias. Afectó a la iglesia de Éfeso, pero también ustedes van a encontrar la misma doctrina en Pérgamo y también van a encontrar la misma doctrina en Tiatira. Porque una doctrina errónea es como una piedra que se lanza de arriba de la montaña. Se termina convirtiendo en una luz y termina arrasando con todo. Hoy hay mucha irresponsabilidad con respecto a esto. 2 ministros muy famosos, ustedes saben que yo no doy nombres, no me interesa dar los nombres porque yo no critico a los hombres, critico la doctrina, en todo caso, ¿sí? O señalo o censuro la doctrina, para decirlo de una manera más correcta. Recién le decía yo a ustedes que Argentina es un país idólatra y esa idolatría entró en la iglesia. Se está preparando un evento en marzo del 2024 acá en Argentina que va a convocar a algunos líderes que han sido demostrados que no han enseñado bien la palabra de Dios. Voy a decirlo de una manera delicada. Y ya hay gente que se está anotando para ese evento. Y están convocando principalmente a los pastores y están convocando principalmente a las iglesias porque supuestamente les van a bajar una revelación, una bendición especial para ese día. Y yo digo, hermano, dejemos de seguir a los hombres. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No dijo, los que creen tienen que seguir estas señales. Nosotros no seguimos a los hombres, y mucho menos si esos hombres no están exponiendo correctamente la palabra del Señor. Nuestra guía y nuestra luz es la palabra. Dentro de la palabra todo. Fuera de la palabra absolutamente nada, lo diga quien lo diga. Pero les aseguro que ese acto va a ser multitudinario y que va a haber mucha gente que se va a quedar afuera porque muchos cristianos van a pagar grandes sumas de dinero para participar de esos actos. Que el fin que tienen es el fin de los nicolaitas, juntar plata. Muy bien. Se le da un consejo final a la iglesia. El que tiene oído, oiga. Esto en el original, en el castellano parece que fuera una redundancia. Si tiene oído, tiene que oír. Pero en el original esto quiere decir escuche, preste atención y póngalo por obra. Eso es lo que está queriendo significar en el original, ¿no? El Espíritu Santo está ratificando la palabra de Cristo a la iglesia y le está pidiendo a la iglesia que no solamente sea oidora, sino que la iglesia ponga por obra la palabra, porque de poco sirve oír si no vamos a obedecer. Al que venciere, es decir, al que alcance la victoria sobre el mundo, sobre sus deseos y sobre el enemigo, le daré a comer, y esto tiene que ver con una virtud de Dios. Dios es el que ofrece la salvación. El único que puede otorgar la salvación es el Señor. ¿Sí? Le daré a comer del árbol de la vida, lo que quiere decir que el vencedor va a acceder a esta bendición enorme que solo Dios puede dar, que es la salvación de nuestra alma, la salvación de todo nuestro ser. ¿No es cierto?
como juez que es, como rey que es, como dueño absoluto que es, Él solamente puede otorgarnos esta bendición enorme de participar del árbol de la vida y obtener la vida eterna. Amén. Muy bien. Esto en cuanto a la iglesia de Éfeso. Continuamos y sigue el relato desde el 8 al 11 de Apocalipsis. Le voy a pedir a la hermana que lo lea, por favor. Y es ahora el turno de la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ahí tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. El nombre Esmirna se traduce como mirra. Traducido es amargo o amargura. Esta palabra, mirra, tiene que ver con una planta aromática, gomosa, que crece en ciertos sectores de la zona de Arabia y que es muy usada para lo que es el embalsamamiento de los muertos. Ustedes saben que en toda la zona de los judíos, de los árabes, de los turcos, se usa mucho el hecho de embalsamar a los muertos, envolverlos en especias aromáticas. Entonces, en este proceso de embalsamamiento o de preparación de los muertos es muy usado la mirra para el trabajo. La iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia perseguida. El nombre Esmirna está de alguna manera describiendo lo que es el sufrimiento que la iglesia va a tener que atravesar, porque la mirra para poder salir tiene que pasar por un proceso de presión, ¿sí? Entonces está hablando acerca del sufrimiento que la iglesia va a tener que atravesar. La vida tiene etapas de sufrimiento, ¿sí? Yo no predico el evangelio del sufrimiento, tampoco predico el evangelio del pare de sufrir. Yo entiendo que la vida tiene momentos que son de goce, de disfrute, y también tiene momentos que son de sufrimiento. Ninguno está exento de pasar por momentos de sufrimiento. A veces hay hermanos que se enojan con el Señor por el hecho de que están pasando momentos difíciles, pero esto es parte de la vida. Hay que leer el libro de Eclesiastés para entender que el autor dice una misma cosa le acontece al justo como al injusto, al que sacrifica como al que no sacrifica. Entonces usted me dice, pastor, pero ¿y entonces de qué me sirve ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es grande, porque estando en Cristo tenemos una fuerza extra para poder pasar por estos momentos de sufrimiento, de problemas que tiene la vida, que si no estaríamos en el Señor, no las tendríamos. Terminaríamos en psiquiatras o terminaríamos quizás hasta tomando decisiones que pueden ser decisiones radicales, como ha pasado más de una vez, ¿no es cierto? Y no hace falta mencionar mucho de esto. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida. La iglesia va a atravesar un sufrimiento. Los cristianos de Esmirna van a atravesar un sufrimiento. En ese sufrimiento el Señor no está ajeno. El Señor está preparándola a la iglesia para que pueda atravesar ese tiempo difícil. Si tuviéramos que ubicar a la iglesia de Esmirna en cuanto a lo que es el tiempo, la profecía en el tiempo, nosotros tendríamos que decir que la iglesia de Esmirna va más o menos desde el año 92 después de Cristo hasta el año 315 aproximadamente después de Cristo. Esto ubicándola proféticamente en lo que sería el desarrollo del tiempo. Hoy en día, Esmirna es la ciudad más grande de toda Turquía, y es conocida por ser la tercera, sí, y es conocida por ser la ciudad que
se oponía a Éfeso en cuanto a su lujo, en cuanto a su belleza. Se disputaban un poco lo que era la posición en ese tiempo. Era una de las ciudades más encantadoras, conocida como el adorno y la flor de Asia. Así que esto habla de la belleza, ¿no es cierto? Tenían un comercio muy floreciente, un puerto que era de fácil acceso y una ciudad que era fácilmente cerrable, por usarlo la palabra, blindable sería la palabra, ¿no? Para que el enemigo no le fuera fácil atacarla, no le fuera fácil destruirla. En Esmirna había muchos templos, muchos dioses, y era una ciudad que los turcos miraban de reojo, una ciudad a la que consideraban incrédula, porque allí había un movimiento cristiano bastante fuerte. El templo más famoso que tenemos, que ahí lo tienen en el material, es el templo de Zeus. Después nosotros lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver, que era el padre de todos los dioses, ¿no? Zeus se creía que había tenido relaciones con mujeres naturales, con mujeres, con seres humanos, y que a través de esas relaciones había creado o dado vida a otros dioses que formaban los tan mentados dioses del Olimpo. El principal en ese tiempo era Zeus. Es un poco una deformación de lo que es la encarnación del Señor Jesucristo. La gran diferencia entre esta creencia y lo que nosotros tenemos en la encarnación de Cristo es que no hubo una relación íntima entre Dios y María. En cambio, en estos dioses que los griegos fabricaron, sí había una relación sagrada entre lo que consideraban un dios y una persona humana para dar origen a un nuevo dios de menor valía o de menor poder o de menor estatura. Por eso en la mayoría de estos templos se practicaba lo que era la prostitución sagrada, que se decía, ¿no? Tenían sacerdotisas que se dedicaban exclusivamente a lo que era la prostitución sagrada. Esmirna fue la cuna del poeta Homero y fue fundada probablemente por el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Ustedes saben que en Éfeso pasó su mayor estadía. Dentro de todos los lugares que estuvo, el lugar en donde pasó más tiempo fue en Éfeso, que estuvo alrededor de 3 años ministrando y predicando la palabra del Señor. Así que desde Éfeso, muy probablemente fue que evangelizó también y fundó la iglesia acá en Esmirna. El destinatario de la iglesia, el ángel de la iglesia, es el pastor de la iglesia. Recuerden que esto ya lo vimos la semana pasada. Algunas cosas yo voy a ir obviando porque ya las expliqué. Pero el ángel de la iglesia, en este caso, se cree que era un obispo conocido con el nombre de Policarpo, que había sido ordenado en el ministerio por el apóstol Juan. Recuerden que Juan era el supervisor de estas iglesias de Asia, ¿sí? Por mucho tiempo Juan fue el supervisor de estas iglesias de Asia. Por eso quizás el mensaje fue dirigido a él, porque él sentía una gran responsabilidad espiritual sobre todas estas iglesias. Policarpo fue un hombre que fue martirizado a los 86 años de edad, luego de una vida de servicio al Señor. Según la tradición, Policarpo fue quemado en una hoguera y mientras estaba muriendo se lo atravesó con una lanza, ¿sí? De una manera muy cruel, muy sanguinaria, tan solo porque Policarpo no quiso ofrecer incienso a quien era el emperador del momento, Antonino Pío, en el 155 después de Cristo. No quiso ofrecerle incienso y por eso lo sometieron a esta muerte cruel de meterlo en una hoguera y mientras estaba quemándose, enclavarle una lanza en el pecho que le causara la muerte. Fue tremendo esto está registrado en la historia, porque cuando lo presionaron a Policarpo para que renunciara a Cristo, él dijo, 86 años le serví y no me hizo
ningún daño. ¿Cómo yo voy a negar a mi Señor? Y esa declaración de Policarpo lo llevó a que lo enjuiciaran y lo mataran de esta manera tan cruel. Ahora, al mismo tiempo estaba en Roma Irineo, otro siervo del Señor. Y miren cómo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le avisó a Irineo que Policarpo acababa de partir. Se acababa de ir a la presencia del Señor. ¿Sí? Saben que Irineo era obispo de León y el Papa Francisco, el Papa argentino, lo beatificó ahora, lo declaró doctor de la iglesia a Irineo, porque Irineo fue uno de los pastores que más habló contra el gnosticismo, más escribió contra las herejías, un verdadero estudioso de la palabra del Señor. La Iglesia Católica lo acaba de reconocer ahora como un doctor de la Iglesia, un hombre que luchó muchísimo por defender las doctrinas y los valores de la Iglesia. Recuerde que en el principio no era Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, eran todos cristianos, ¿sí? Aunque el catolicismo ahora se apropia de toda esa historia, pero estos hombres eran hombres fieles que dieron su vida por las cosas del Señor. Qué tremendo. Separados en la distancia, unidos en el Espíritu. El Espíritu le avisa a Irineo, Policarpo acaba de partir, lo he llamado a mi presencia. Ese fue el mensaje que recibió el pastor estando en León. Muy bien. Acá Cristo es presentado de tres formas diferentes. Es presentado como el primero, el principal, el más influyente, y el postrero, indicando los dos extremos, hablando acerca de lo que tiene que ver con su eternidad, con su poder, con su gloria, y magistralmente el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se le hace esta referencia al Cristo resucitado? Porque precisamente muchos de los hermanos de Esmirna van a tener que afrontar el proceso de sufrimiento, persecución y muerte, y se los está alentando para que los hermanos no se amedrenten frente a la muerte, que la muerte no es el final de todo, sino que hay una esperanza. Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza que va más allá de la muerte. Para nosotros la muerte no es el final, para nosotros la muerte es simplemente, como dijo el apóstol Pablo, estar ausentes en el cuerpo para estar presentes con el Señor. ¿Sí? Aunque no sea a veces tan difícil poder entenderlo, ¿no es cierto? El Señor le dice, yo te conozco completamente, te conozco íntimamente, conozco tus obras, conozco tus hechos, conozco tus actos, conozco tu pensamiento. El Señor tiene un conocimiento absoluto de la iglesia. Esto tiene que darnos tranquilidad y a la misma vez darnos temor. Tranquilidad de saber que el Señor conoce todo lo que podamos estar viviendo, pero también temor de saber que hasta nuestros pensamientos le son conocidos y familiares al Señor, ¿no es cierto? Conozco tus obras, conozco tu tribulación. Esa palabra que usa para tribulación es presión, estar oprimido, estar bajo un peso grande. Y realmente la iglesia estaba bajo un peso grande. Conozco tu pobreza, le dice, porque la iglesia realmente en Esmirna se había vuelto muy pobre. El imperio fue muy cruel con la iglesia, sobre todo bajo lo que fue Nerón y bajo lo que fue después Domiciano. Hay emperadores que fueron terriblemente crueles con la iglesia. Entonces los saqueaban, le saqueaban los bienes, le sacaban las casas, los echaban de los trabajos. Era terrible la persecución que hacían. No solamente los corrían de la iglesia, sino que le saqueaban todas las pertenencias, los despojaban de todos los bienes. Entonces la iglesia se volvió una iglesia pobre, en el sentido de que no tenían bienes y no tenían tampoco dinero a veces para poder subsistir. Pero miren qué contradictorio. El Señor dice, por un lado eres pobre, pero yo te considero como rico. La palabra es abundancia. Vos tenés en abundancia. ¿Sí? Porque aunque no tengas dinero en el bolsillo, aunque te hayan quitado las posesiones, lo que vos tenés es de una riqueza tan incalculable
que el enemigo nunca te lo va a poder sacar, nunca te lo va a poder quitar. Vos tenés la presencia del Señor, vos tenés la gloria del Señor. Y eso no hay manera de que el enemigo te lo pueda robar, ¿no? Qué bárbaro hoy en este tiempo que estamos tan desesperados y tan preocupados por la plata. Y cierto, la plata es necesaria para todo, pero la mayor riqueza no está en el dinero. Hay hermanos que a veces dejan de servir, dejan de congregarse, dejan de trabajar en la obra del Señor, tan solo por unos pesos más. Y nunca les alcanza, nunca les alcanza. Porque la plata alcanza cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios. Dios bendice lo poco o lo mucho que podamos cobrar, Dios lo multiplica y Dios hace que no nos falte absolutamente nada. Alguna vez lo vamos a entender, yo sé que alguna vez lo vamos a entender, porque forma parte de un proceso al que Dios nos somete. Siempre que yo quise sostener mi casa, corrí desde atrás. Cuando yo le entregué el tema al Señor, el Señor se ocupó de que no me sobre, pero tampoco me falte. ¿Se entiende? La verdadera riqueza no está en el dinero. No te obsesiones por el dinero, no te obsesiones por la casa, no te obsesiones. Todo lo que vos necesitas, Dios te lo va a dar en su tiempo. La verdadera riqueza es espiritual, porque es lo que el diablo no puede saquear, es lo que el diablo no te puede robar. Por eso el Señor le dice, tú eres rico, tienes en abundancia. Quizás no te des cuenta, pero tienes en abundancia, ¿sí? Les habla acerca de la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y en realidad no lo son, es decir, de aquellos que se están oponiendo al cristianismo. Para este tiempo, los creyentes se apropian del término iglesia. Nosotros nos apropiamos para este tiempo del término iglesia para diferenciarnos de los judíos y de sus sinagogas, ¿no es cierto? Hasta el momento era todo lo mismo, pero ahora nos diferenciamos un poquito. No temas, no te amedrentes, no te espantes, no te asombres. Esto tiene que venir, esto tiene que pasar. Esta situación dolorosa no se puede evitar. Van a tener que pasar por la cárcel algunos y algunos van a tener que morir. Qué terrible mensaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado en la iglesia si nos hubiera llegado un mensaje de este tipo? De hecho, los someten a la cárcel bajo acusaciones falsas. Porque si ustedes leen ahí en el material lo tienen, las acusaciones, los acusaban de ser caníbales porque hablaban del cuerpo y la sangre del Señor. Los acusaban de practicar orgías porque hablaban de ágape, cuando la iglesia estaba muy lejos de participar de todas esas cosas. Los acusaban de producir roturas en las familias porque llegaba el evangelio y algunos miembros de la familia se convertían y otros no, y no querían practicar y no querían vivir en las prácticas que tenían antes, entonces se separaban. Los acusaban de ateos porque no seguían detrás de las imágenes, no adoraban las estatuas. Los acusaban de no respetar lo que era el régimen del César, de no reconocer al César como Dios. Los acusaban de ser incendiarios porque decían que el mundo iba a terminar en llamas. Pero eran todas acusaciones falsas, salvo una que tenía que ver con que se negaban a adorar al César. Todas las demás eran más difamaciones que acusaciones. Sin embargo, con estas tretas, el enemigo los acusaba y los iba llevando a lo que era la cárcel y muchas veces la muerte de muchos de ellos. No solamente morían ellos, morían sus esposas, morían sus hijos y a veces de manera cruel se los mataba, las criaturas se las mataba delante de los padres para que los padres renunciaran. A las mujeres embarazadas se las desventraban delante de sus esposos y le mataban el bebé que tenía en el vientre para que renunciaran. Yo no sé si alguna vez tuvieron oportunidad
de ver el libro o leer el libro de los mártires de Fox. Bueno, ese libro cuenta todas las atrocidades que le hicieron a la iglesia bajo el Imperio Romano y cómo los hermanos dieron la vida por la causa del Señor, sin renunciar en absoluto al nombre de Jesucristo, a pesar de vivir semejantes pruebas. Y nosotros nos quejamos de las nuestras. El Señor le habla acerca de una tribulación de 10 días, ¿sí? Proféticamente, muchos hermanos piensan que se habla de los 10 emperadores más crueles que dio la historia. Ustedes tienen ahí a Nerón, por ejemplo, del 64 al 68, a Domiciano, del 90 al 95, a Trajano, del 104 al 117, a Aurelio, del 161 al 180, a Severo, del 200 al 211, a Máximo, del 235 al 237, Decio, del 250 al 253, Valeriano, del 257 al 260, Aureliano, del 270 al 275, y Diocleciano, del 303 al 312. Ustedes verán que hay faltantes de años ahí, porque ese faltante de años tiene que ver con emperadores que le dieron un respiro a la iglesia y no la persiguieron de la manera cruel y salvaje que sí le hicieron estos 10 emperadores que intentaron hacerla desaparecer a la iglesia. Tengan en cuenta que el número 10 es uno de los números perfectos de la Biblia. Ayer hablábamos algo de esto acerca del mensaje. ¿Qué indica el número 10? El número 10 indica la perfección en el hombre. Por eso el hombre tiene 5 dedos, más 5 dedos en las manos son 10. Y lo mismo en los pies. Pero el número 10 también indica la perfección del hombre en cuanto a la relación con Dios. Por eso tenemos 10 mandamientos que rigen la vida moral del pueblo del Señor, y tenemos en el Nuevo Testamento a las 10 vírgenes que nos están mostrando el estado espiritual en el que está el pueblo del Señor, ¿sí? Y además el número 10 indica la perfección del hombre que es probado y que sale aprobado de la prueba. Por eso acá el número 10 en la iglesia de Esmirna, esos 10 días, entre comillas, nos están diciendo que la iglesia va a ser probada, pero que esas personas van a salir aprobadas de la prueba. No van a quedar en la prueba, van a pasar por la prueba y van a pasar con éxito, ya sea alcanzando la gloria eterna o ya sea conservando la vida, pero no renunciando a lo que es el Evangelio, no renunciando a la presencia del Señor. Se le da una solución a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿sí? La corona es el premio que se le da a la iglesia. Ahora, ¿notaron ustedes que dice sé fiel hasta la muerte? ¿No? Qué notable que es esto. Yo he visto en este último tiempo que nosotros juzgamos quién va con el Señor y quién no va con el Señor. Y he visto que muchas veces la iglesia entra en lo que es algo casi como supersticioso. Juzgan si se fue con el Señor por la cara de la persona que está en el ataúd, si está blandito, si no está blandito. Hay toda una superstición con respecto a esto, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? No nos toca a nosotros juzgar, dice la Biblia, quién subió al cielo. Eso es algo que entra dentro de lo que es la soberanía de Dios. Cada vez más yo pienso, y esto lo vengo pensando hace muchos años, que nos vamos a llevar mucha sorpresa en el cielo. Porque hay minutos finales en la historia de cada persona en la que se puede estar jugando su chance de salvación. Personas que en el último minuto se arrepienten como el ladrón de la cruz y se van a la presencia de Dios porque alguien alguna vez les predicó, o porque pasaron por la escuela dominical, o porque alguna vez pasaron por una iglesia y tienen esos 5 minutos, digo yo, de lucidez y se arrepienten y se van con el Señor.
y personas que en esos últimos 5 minutos muchas veces se rebelan y se enojan con Dios porque tienen que partir y no sé qué va a pasar con ellos. Yo sé que por muchos años se habló acerca del suicidio como que la persona que se suicida no va al cielo. Yo no quisiera ser tan dogmático en este asunto. Recuerden que hay 5 minutos que esa persona puede haber tenido de lucidez, a pesar de haber tomado una decisión errada, que pueden haber llevado a que su alma fuera a la presencia de Dios. No sé si les soy claro. ¿Sí? ¿Quién puede asegurar que esa persona no tuvo un momento de lucidez antes de partir, a pesar de que haya tomado una decisión errónea, y en esos segundos antes de partir no haya dicho, perdón Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y hoy no esté en la presencia del Señor? Entonces cuidado con nosotros, a veces nos volvemos muy dogmáticos y nos paramos como los fariseos en la puerta del reino a dejar pasar solamente a los que están circuncidados. Y la salvación no nos pertenece a nosotros, la salvación le pertenece al Señor. Consejo final, escuche, preste atención, ponga por obra que el que le toque sufrir, pero venza porque no niega al Señor, no va a sufrir daño en la muerte segunda. ¿Qué le está diciendo el Señor con esto? No es tan importante la muerte física. La muerte física tiene solución. El tema es la muerte segunda. Preocupate por vencer, preocupate por llegar. Porque de alguna manera, unos antes, otros después, pero ninguno de nosotros se va a quedar. En algún momento tendremos que iniciar el viaje.